Hola, hola, la saluda Becky Pliego del podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y hoy es miércoles de Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas. Eso quiere decir Credenda Agenda, y la frase es en latín de un puritano, Thomas Watson, que me parece muy buena, ¿no? O sea, lo que creemos en el corazón, lo que de verdad creemos con el corazón, los huesos, eso es en lo que vamos a actuar, ¿no? Y bueno, en estos episodios que son más cortitos, lunes de enfoque, son episodios con mi hermana Ali, también cortito. Miércoles, Creen de Agenda conmigo. Y viernes son los cafecitos de sobremesa en los que las dos estamos juntas. Hoy quiero hablar en este miércoles de Creen Agenda sobre un pasaje que realmente nunca oímos, este ángulo, y es importante que lo tengamos para considerar, meditar y orar, ¿no? Y es el pasaje de Abigail. Y quiero que veamos, tienen que leer la historia después ustedes todas, se las recomiendo muchísimo. De hecho, si no la leen toda, ni sigan escuchando esto, mejor vayan y leerla. Es primer libro de Samuel, capítulo 25, es un solo capítulo, David y Abigail. Pero me quiero enfocar en el versículo 32, que es el que vamos a tomar como clave. David le dice a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Eso es la Reina Valera. Y luego la NBLA, el mismo pasaje, dice, es versículo 32. Entonces dijo David a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Entonces, quiero recordar rapidísimo esta historia. Abigail era la esposa de Nabal, era un hombre que tenía muchísimo dinero, y David oye que en el desierto en el que Nabal estaba, tenían que ir, y envió 10 jóvenes y dijo: porfa, vayan a decirles que si nos pueden ayudar, va como muy en paz, por favor déjenos, que tus pastores han estado con nosotros, los hemos tratado muy bien, pero ahora necesitamos un poco de ayuda. Y Nabal, tremendo Nabal, cuando llegan los jóvenes de David, le dicen a Nabal todas estas palabras en nombre de David. En el versículo 10 vemos que Nabal responde a los siervos de David: ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Bla, 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 ¿no? ¿A poco le voy a dar, acaso le voy a dar pan y agua y la carne? Nada de eso, haz de cuenta, ¿no? Está enojadísimo Nabal de cómo se le ocurre a este David, a este X David, venir a pedir ayuda. Y entonces estos hombres van y le dicen a David: híjole, ¿qué crees? ¿No? Nabal dice que no, que para nada. Y entonces David se enoja durísimo y dice: seña, a todo el mundo agarren su espada, vamos en contra de Nabal, vamos a acabar con él. David y sus 400 hombres. Y uno de los criados fue y le avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y le dice: esto es lo que acaba de suceder. Y ellos nos trataron súper bien. Nosotros estuvimos ahí con nuestras ovejitas y no nos hicieron ningún daño, nos dejaron estar con ellos, de verdad nos trataron increíble. Y Nabal va a cometer una injusticia grave, y David ahora está enojado y ya viene en contra de todos nosotros, ¿no? Entonces, Nabal estaba mientras en una fiesta y tomando y todo, y entonces Abigail, mientras el esposo estaba, te les digo que estoy contando la historia así rapidísimo, la tienen que leer, mientras Nabal estaba en todo eso, Abigail va y manda regalos, como era costumbre, a David, y luego llega ella y habla con él, y ella le dice: por favor, no, o sea, de verdad, vale la pena que leamos aquí lo que le dijo. eh, Vamos al versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Recuerden, esto está sucediendo sin que Nabal sepa. Y le dice, y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva.
Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente, estos regalos que le estoy trayendo, los estén con ustedes. Perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en usted en todos los días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Y así sigue diciendo, puras bendiciones, ¿no? A David. Y entonces fue que David, ahora sí el versículo que quería, que como que vamos a estar hablando más, ¿no? Bueno, es toda la historia, pero este versículo 32, David entonces le dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Y finalmente vemos en los siguientes versículos, a partir del 36, que Abigail regresa a Nabal, él tenía un banquete, estaba tomado durísimo y de repente, ¡boom!, ¿no? Su corazón quedó muerto delante de él, se murió, le dio un ataque al corazón y unos días después, se muere y después cuando David se entera que Nabal había muerto, agradece al Señor por la protección que trajo de pecar en contra de ellos, de haber tomado la venganza en sus manos. Y al final Abigail y David, David toma a Abigail como su esposa. Ok, ¿por qué es importante este pasaje? Porque es importante tomar en cuenta que tenemos que aprender a ser como Abigail en muchos sentidos. Esta es una mujer que actúa en honor y que tiene a lo que es lo bíblico, lo que entiende perfectamente cuál es que la venganza no puede estar en las manos de los hombres, lo entiende perfectamente bien, entiende, aún a pesar de que está casada con Nabal, entiende que es un pecado lo que Nabal ha hecho y también entiende que David está a punto de cometer un pecado. Tiene muchísima sabiduría. En la versión de inglés, en la ESV, dice, bendita sea tu discreción. Aquí dice, bendito sea tu razonamiento. Me gusta el ESV que dice tu discreción. Porque discreción es no nada más el como me voy a quedar callada, sino es como saber cuándo hablar, ¿no? Y cuándo callar. Es un espíritu que sabe discernir, discierne. Y ella sabe perfectamente, y eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría no nada más es saber cómo actuar siempre, porque vemos que a veces hay que callar y a veces hay que hablar, a veces hay que decir y a veces no. Y esto es lo que Abigail sabe y tiene un entendimiento muy claro, sabe leer la historia en la que está y sabe que tiene que estar del lado de Dios, aun cuando a veces significaba no estar del lado del pecado que su esposo quería cometer. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos muchas mujeres que nos preguntan consistentemente como, ¿qué pasa si mi esposo tal, ¿no? Y es algo pecaminoso, de todos los tipos de pecados, ¿no? De chiquitos, entre comillas, a grandes. Y es como, ¿cómo me sujeto o no me sujeto? Y aquí el ejemplo de Abigail es para darnos cuenta que no puede una mujer sujetarse, no debe una mujer cristiana sujetarse a su esposo cuando el esposo la está demandando que ella haga algo que es pecaminoso. No hay autoridad en esta tierra completamente soberana, o completamente o absoluta, es la palabra. No hay autoridad absoluta en esta tierra más que la autoridad de Dios. Los padres, nosotros no podemos abusar de nuestra autoridad con nuestros hijos, ¿verdad? No podemos, no porque decimos tengo autoridad y soy tu cabeza y me tienes que obedecer y entonces yo puedo gritarte y explotar todo el día y tratarte horrible y no puedo hacer eso.
Y entonces el niño no, o sea, no está bien, no hay autoridad máxima. Un papá no puede decirle a su hijo pe y peca, ¿verdad? No somos la autoridad soberana sobre nuestros hijos. Por eso es de que, por ejemplo, es muy importante, todo esto es muchos episodios de podcast aquí, ¿no? Pero la autoridad del gobierno, de los gobiernos, no es absoluta, no tienen la autoridad máxima sobre todo lo que hagamos. Por ejemplo, Romanos 13 no aplica a cualquier cosa que el gobierno diga, me voy a sujetar, ¿no? Dios ha dicho en la Biblia que ha puesto a los gobiernos, les ha dado el ministerio de la justicia, que es decir, para castigar a los que han infringido la ley y los que han hecho lo malo, el pecado. Están perfectamente ahí no para decirte que si tienes que usar un cubrebocas o no, sino para castigar al que robó los coches. Ajá. Pero no hay autoridad, por eso es que la autoridad absoluta no está en ninguna autoridad humana. Todas las autoridades humanas están sujetas a la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios la vemos en las Escrituras. Ahora, lo mismo aplica en el matrimonio. Ajá. No hay, la autoridad del esposo no es la suprema infalible autoridad, máxima autoridad que una esposa tiene, que una mujer tiene. La máxima autoridad que una mujer tiene es Dios, ajá, y la Biblia. Y Dios nos pide que nos sujetemos a nuestro esposo, claro que sí, y claro que a veces es difícil, y claro que sí, implica un morir a nosotras mismas y un confiar en la provisión de Dios a través de nuestros esposos, aún en las decisiones, cuando vemos las cosas diferentes y nos toca sujetarnos a la decisión que Él quiera llevar, ¿no? Pero todo esto es decisiones que que están dentro del ámbito que Dios nos ha dicho que sí es posible. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos imaginar? Digamos que ponemos en una mesa todos estos opciones, ¿no? Cualquier objetos que tú pongas así, imagina tu mesa con los objetos que tengas ahí. Y yo te puedo decir, todo lo que está en esta mesa es posible, ¿no? Son cosas que ninguna de estas cosas es pecado. Ajá. Y entonces tu esposo va a decidir, bueno, vamos a poner a nuestros hijos en una escuela cristiana o vamos a poner a nuestros hijos en escuela en casa o vamos a invertir aquí o no vamos a invertir aquí o vamos a ir a la vacación aquí o ya no vamos a ir a la vacación acá. En fin, miles de opciones, ¿no? Que pueden haber en esa mesa. Todas esas, ninguna de esas es pecaminosa. Todas esas son decisiones que son posibles y son válidas. Y a lo mejor tenemos opinión diferente. Yo escogería otro objeto del que está escogiendo mi esposo. Y nos toca sujetarnos a él y honrar su decisión y orar para que Dios bendiga la decisión que él está tomando. Pero cuando hay algo que es fuera de esa mesa, son opciones pecaminosas. Si nuestro esposo está escogiendo una de esas opciones, nuestra alianza primera tiene que estar ante Dios, ajá, y ante lo que las escrituras claramente enseñan. No voy a ver una película de pornografía contigo, punto. No voy a decirle mentiras al que ha estado llamando y llamando y llamando que debes un chorro de dinero porque has estado a lo mejor apostando y perdiendo dinero, y aun cuando implique que yo sé que eso va a traer más aflicciones económicas a nuestra familia, no puedo yo seguir diciendo mentiras. Ajá. Es como no voy a usar mi discreción, voy a usar este razonamiento bíblico como Abigail y voy a confiar en que Dios va a usar esto para traer bendición a nuestra familia. Ajá. Voy a hablar a lo mejor con el pastor de mi iglesia, con los ancianos de mi iglesia. Necesito buscar ayuda, aunque mi esposo me diga que no, pero él está haciendo completamente, está empezando a tomar más, ¿no? Y veo una progresión que digo, híjole, esto va a ir hacia un final que no se ve completamente bueno. Y ya le comenté que vale la pena que hable con el pastor, que hable la pena, pero él me dice que no, que no, que no. Entonces, ¿qué hago? O sea, es un pecado actuar como Abigail y ir a buscar al consejero. No, no es un pecado, es un razonamiento bíblico. Y podemos estar evitando que haya más pecado sucediendo aquí, sucediendo acá. Entonces, hay muchísimo que orar. Claramente,
Es un pasaje que probablemente es un episodio, ¿no? Que probablemente va a traer preguntas. Déjenlas en los comentarios, pero primero oren, de verdad, oren muchísimo de esto. Mediten en este pasaje, bien importante que lo lean y que seamos mujeres de discreción, mujeres que usamos nuestro razonamiento bíblico, que tememos a Dios más que a nadie, nadie. No compartimos esto con nadie más, vamos directamente con el Señor, delante de Él lo ponemos, lo meditamos, lo consideramos y entonces actuamos. Ajá. Pero bueno, espero que esto sea de bendición y que recordemos que nuestros episodios son como, nos gusta decir que el podcast Mujeres de la Palabra son como, nos gusta pensar que son como escalones, que lo único que hacen es darte un escalón en el que te ayuda a ver más hacia la salida que es Cristo, ajá, que la salida que va a estar en la palabra. O sea, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Y muchas veces estos episodios lo único que hacen es crear en ti estos patrones de pensamiento en los que vas a empezar a decir, no había pensado en esto. Y te llevan a pensar bíblicamente sobre diferentes cosas que son importantes que como mujeres cristianas pensemos y meditemos. Ajá. Entonces seamos mujeres como Abigail, seamos mujeres que de verdad no tenemos temor del hombre, nos podemos levantar y ser astutas y muy inteligentes en cómo lidiamos con las diferentes personas que Dios pone en nuestro camino y las diferentes circunstancias para que el nombre del Señor sea glorificado, para evitar pecado, pero no escondiéndolo, sino lidiando con él de una manera justa. Seamos mujeres de discreción, mujeres que razonamos bíblicamente y tememos a Dios y no a nadie más. Entonces, obviamente no es un episodio, creo que está súper claro, que empuja a que, creo que lo insistí muchísimo, ¿no? A que no queremos empujar a que digan, pues soy como Abigail y entonces ahora ya no me sujeto nada a mi esposo. Claro que no, espero que eso haya quedado también muy claro, ¿no? Siempre hay que cuidar los dos lados. Pero bueno, mil gracias por escuchar y a la palabra, si no es ahí, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a aprender estas cosas? ¿Cómo vamos a aprender discreción? ¿Cómo vamos a aprender a razonar bíblicamente? A la palabra. Gracias por escuchar.